En esta lección aprenderás cómo crear múltiples formas, es decir, tener una aplicación que puede mostrar más de una forma a la vez. Veremos cómo mostrarla, ya sea por medio de Show y Show Dialog y la diferencia entre ellos, y también cómo por medio de código podemos cerrar una forma haciendo uso de this.close. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a esta lección en la cual les voy a enseñar cómo nosotros podemos tener una aplicación que tenga más de una ventana. Obviamente vamos a empezar con lo más básico y en futuras lecciones vamos a hacer cosas un poco más complicadas. Bueno, empecemos entonces creando un nuevo proyecto. Yo le estoy llamando programa 0202 y acá tengo la forma con la que me inicia el proyecto. Entonces voy a configurar esto y para que podamos distinguir entre esta forma y otra que nosotros vamos a crear, voy a hacer algunos cambios. En primer lugar, voy a cambiarle a la forma el título. Recuerden que eso lo hacemos en la propiedad de text de la forma. Y voy a poner forma 1 para que la podamos distinguir fácilmente. Bueno, ya tenemos aquí la forma 1. A la forma 1 le voy a colocar un botón y por medio de este botón voy a abrir una segunda forma. Entonces, a este botón le vamos a cambiar el nombre y va a ser btn abrir. Y también su propiedad de text le vamos a poner abrir para que tengamos el texto acá. Bueno, ¿cómo creamos entonces una segunda forma? Eso es muy sencillo. Tenemos que irnos al proyecto que nosotros tengamos. En este caso, mi proyecto se llama Programa 0202, aquí en la ventana del explorador de soluciones. Voy a dar clic derecho y voy a buscar un menú que me diga add, adicionar, agregar, dependiendo de la traducción que tengan en su Visual Studio. Y voy a seleccionar la opción de Windows Form o forma de Windows, esta que yo tengo acá. Entonces doy clic y vamos a colocarle el nombre a la clase de esta segunda forma. Lo voy a dejar en este momento con el nombre de default para que sea fácil, pero ustedes pueden colocar aquí un nombre que vaya de acuerdo al tipo de acciones que vamos a tener en la segunda forma. En este momento lo dejo así. Entonces recuerden, tiene que estar seleccionado Windows Form y aquí colocar el nombre. Entonces le doy adicionar y me aparece en el editor la segunda forma. Vean, aquí está la primera, forma 1, y esta es la segunda. Entonces vamos a cambiarle el nombre para distinguirla también más fácilmente. Le voy a poner forma 2. Aquí a la forma 2 le voy a cambiar pues también las dimensiones y voy a colocar un botón. Vamos a ponerlo en medio. Este botón me va a servir para cerrar a la forma 2. Entonces, teniendo el botón, le cambiamos el nombre y se va a llamar btn cerrar, y en el texto colocamos cerrar. Ahí está, en la propiedad de text tenemos cerrar. Entonces ya tengo yo dos formas, la forma 1 y la forma 2. Siempre nuestra aplicación de formas que nosotros hagamos va a arrancar con el form 1, salvo que modifiquemos código, pero bueno, eso es un poco más avanzado, pero siempre va a arrancar con esta primera forma. Entonces, si en este momento yo ejecuto la aplicación, me aparece la forma 1, no me aparece nada de la forma 2. ¿Por qué? Pues porque todavía no he creado una instancia de la forma 2 y no la he desplegado. Bueno, aunque le dé el botón de abrir, como todavía no tiene código, no aparece nada de eso. Bueno, ahora veamos el código que necesitamos para abrir la segunda forma. Vamos a crear el evento de default del botón abrir. Aquí está, de tal manera que cuando le demos clic a ese botón se abra la segunda forma. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, en primer lugar tenemos que crear una instancia de la segunda forma.
Y ya que tenemos creada la instancia de la segunda forma, vamos a desplegarla. Aquí yo quiero que comprendan algo. Las formas, por decirlo así, van a tener una existencia lógica, es decir, la existencia que tienen como instancia de una clase. Y aparte tienen el desplegado. Eso no significa que cuando nosotros cerramos la forma, automáticamente se destruye el objeto, se destruye la instancia. ¿Ok? Esto es un punto muy importante. El cerrar la forma no indica que hay destrucción como tal de la instancia de esa forma. Simplemente está indicando que no está teniendo desplegado. Entonces no lo olviden, tiene una existencia lógica y una existencia de desplegado. Bueno, entonces vamos a crear la instancia. La clase de mi forma se llama form2, es la que yo quiero desplegar. Entonces vamos a poner form2, mi forma es igual a new de form2. Con esto yo estoy creando la instancia. ¿Ok? Voy a ejecutar para que vean. Aquí está, le doy clic a abrir, se creó la instancia, pero no se ha desplegado. ¿Por qué? Porque nada más creé la instancia, no llevé a cabo la parte de desplegado. Entonces ahora sí vamos a llevar a cabo la parte de desplegado. Entonces hago mi forma punto y aquí yo tengo varias opciones. Vamos a ir viendo la primera, que es show, y luego veremos show dialog. Mi forma punto show y punto y coma. Entonces, ¿qué sucede? Creo la instancia y después le digo a esa instancia, ahora despliégate utilizando show. Ejecuto, tenemos la forma 1 y le doy abrir. Entonces se crea la instancia y le digo a esta instancia, muéstrate, y aquí ya tenemos entonces a la segunda forma. Tenemos la forma 1 y la forma 2. Bueno, todavía no tenemos aquí código en cerrar, ese lo vamos a colocar un poco después. Entonces la primera forma que lo tenemos es por medio de show. Hay otra forma en la cual nosotros podemos mostrar como tal la ventanita, y es por medio de show dialog. Show dialog es un poco diferente en su comportamiento a show. ¿Por qué? Porque show dialog nos muestra en forma modal. ¿Qué significa esto de mostrar la forma modal con show dialog y mostrar la forma no modal con show? Bueno, quiero que vean en la ejecución la diferencia. Aquí está, le doy a abrir, se crea la instancia, luego le digo muéstrate por medio de show dialog, pero vean, estoy aquí en la forma 2. Si yo intento ir a la forma 1, no me lo permite. Mientras la forma 2 esté activa y tenga el foco, yo no puedo ir a la forma 1. Esto es lo que hace show dialog. Es decir, show dialog me lo presenta de manera modal. Ahora, si yo únicamente utilizo show, me lo va a desplegar de manera no modal. Entonces ejecuto porque quiero que vean la diferencia. Doy nuevamente a abrir, aquí aparece la forma, y cuando lo hago por medio de show, entonces yo puedo cambiarme entre una y otra forma. ¿Ven? Esa es la diferencia entre el trabajo de show y el trabajo de show dialog. Muy bien, entonces ya vimos cómo mostrar la forma para que se active. Realmente es mejor show dialog. La verdad no se puede decir, depende mucho de cómo quieran que actúe su aplicación. Si ustedes necesitan tener el intercambio de ambas ventanas y trabajando simultáneamente en las dos, pues obviamente van a usar show. Si necesitan que no se pueda regresar a la ventana anterior hasta que no se acabe de trabajar con esa, pues van a usar show dialog. Entonces, bueno, esto ya depende mucho de la aplicación y de lo que ustedes necesiten. No es que uno sea mejor que el otro. Ok, lo regreso a show dialog. Y habíamos quedado que les iba a enseñar cómo podemos nosotros cerrar una forma.
Desde luego lo podemos hacer vía el botón que tiene la X para cerrar, pero bueno, quiero mostrarles cómo hacerlo por medio de código. Entonces nos vamos al editor y en el editor seleccionamos la forma 2. Aquí estamos en la forma 2 y le vamos a dar doble clic al botón de cerrar para que me genere el evento de default. Aquí está. Aquí hay un punto que les quiero mostrar. Vean que yo me encuentro adentro de la forma 2 y aquí está el código de la forma 1, es decir, cada una de estas formas va a tener su propio documento en el cual nosotros estamos colocando el código. Este es el código de la forma 1 que tiene lo propio dependiendo de los controles que adicionemos a la forma 1 y este es el código de la forma 2 que también, bueno, tiene lo propio dependiendo de los controles que le adicionemos. Ahora, cerrar una forma es algo muy sencillo, simplemente vamos a hacer uso de this.close. Entonces, cuando yo estoy en una forma e invoco this.close, esa forma se cierra. Pero recuerden que el cerrar la forma no necesariamente significa que se destruye la instancia. ¿Ok? Ese es un punto importante que luego en lecciones posteriores vamos a retomar. Entonces ya está this.close. Ejecutamos la aplicación. Le doy clic a abrir. Me aparece la segunda forma. Como lo hice a través de Show Dialog, no puedo regresar a la primera. Y ahora voy a cerrar esta forma haciendo uso del botón de cerrar. Doy clic en cerrar y ya se cerró. Ya puedo regresar a la primera forma. Entonces aquí está, cerrar y ahí está. Ya está funcionando este código de this.close que nosotros colocamos.